endémica, ¿no? Acá en nuestro país, ¿no? Y en muchos países, pues, generalmente países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, siempre es importante el impacto de la tuberculosis en lo que es la salud pública, lo que es en seguir. Por favor, entren una vez para ya no estar en eso de admitirlos, por favor. ¿Ya? A ver, bueno, a ver. ¿Ok? Entonces, sigue siendo un problema de salud pública, ¿no? Y sobre todo por las secuelas que trae, ¿no? Y acá nosotros, bueno, los que nos dedicamos a la parte pulmonar, ¿no? Neumólogos, cirujanos de tórax, tenemos que ver el impacto que tiene esta enfermedad, ¿no? Nosotros como cirujanos de tórax, ver pues cuáles son las secuelas, sobre todo en cada uno de los pacientes que la presenta y el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Sobre todo en el aspecto socioeconómico. Porque muchos de los pacientes que tienen secuelas, como vamos a ver ahora, tienen, requieren una cirugía, requieren una intervención quirúrgica, muchas veces hay cirugías resectivas pulmonares, como vamos a ver, ¿no? Sean pues incluso hasta pulmones enteros, ¿no? Que se operan, se retiran, ¿no? Y obviamente eso va a tener pues una disminución en la calidad de vida y una disminución también en el estado productivo de la persona, del paciente, ¿no? Entonces es importante conocer, sobre todo para manejarlo y sobre todo como también hablé con la tirosis, también para tratar de prevenir, ¿no? Y disminuir pues este impacto, esta incidencia, ¿no? Ahora, como les comenté alguna vez, con todo esto pues del COVID y todas las medidas de bioseguridad, de higiene, ¿no? Que se han globalizado, se podría decir, porque antes pues siempre era, pero no se tomaba tan, tan fehacientemente esto, pero ahora con todo esto, esperemos pues, ¿no? Que esta enfermedad pues también comience a disminuir, todas las enfermedades generalmente infectocontagiosas comiencen a disminuir su incidencia y obviamente también sus consecuencias posteriores, ¿no? Porque lo que ocurre en la tuberculosis generalmente es las secuelas que manejamos nosotros los cirujanos, que generalmente las manejamos después de años, ¿no? No es que son muy pocos los casos en los cuales en etapas iniciales no se tenga que tratamiento quirúrgico, ¿no? Generalmente el tratamiento siempre es médico, como vamos a ver ahora, y el tratamiento quirúrgico se reserva pues para las secuelas, ¿no? En algunos casos pues para diagnóstico o para resolución de complicaciones pues se podría decir de inicio, ¿no? Pero la gran mayoría son para complicaciones posteriores, ¿no? A un mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, pero sí es importante siempre conocer todo este manejo. Voy a hablar de tratamiento quirúrgico en sí, no tratamiento médico. Ustedes el tratamiento médico lo han visto en neumología, todo lo que es el uso de las drogas, esquemas, ¿no? O sea, diagnóstico, todo esto no lo vamos a manejar. Lo mencionaré, pero generalmente el tema es el tratamiento quirúrgico, lo que es la tuberculosis. Muy bien. Entonces, bueno, teniendo ese preámbulo, comenzaremos de una vez, ¿ok? Igual después siempre les voy a mandar la clase y lo estamos subiendo al aula virtual, ¿ya? Por favor, ya hemos tenido evaluación de la universidad. Hoy estamos subiendo todos los temas, tanto las diapositivas como las exposiciones al aula virtual para que lo puedan todos visualizar después y lo puedan estudiar, porque acuérdense, el examen va a ser la próxima semana, ya todavía hay fecha exacta, vamos a definirla en estos días, pero el próximo fin de semana, o sea, de Semana Santa, el próximo sábado o domingo, ¿no? Va a ser el examen, ¿ya? Así que estos días lo voy a definir de una vez y les voy a comunicar a su delegado para que les diga, ¿ya? El primer examen me dijeron que va a ser virtual todavía, ¿no? Y creo que ya el otro va a ser presencial. Ok, entonces, ¿están viendo la presentación? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ok, comencemos chicos entonces. Entonces, hablando del tema que les he dicho, que es el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis. Muy bien. Bueno, esto es el tema que les estoy diciendo. Generalmente, un poquito la incidencia de hace algunos años, como le digo, no sé cuál va a ser el impacto de acá para adelante, ¿no? Con todo esto que hemos vivido por la pandemia, pero generalmente, pues, se evidenció un incremento de la tuberculosis pulmonar, sobre todo, bueno, también extrapulmonar, pero lo que más nos interesa, nos atañe es la tuberculosis pulmonar, y comenzó a ver cuáles eran las causas, ¿no? A nivel tanto nacional como mundial, del incremento de
esta enfermedad, ¿no? Entonces, generalmente, la pobreza, ¿no? Que lleva de la mano muchas cosas, la pobreza lleva, ¿qué cosa? Obviamente, a estados de desnutrición, la pobreza lleva a estados de hacinamiento, ¿no? Y donde esta enfermedad, y cualquier enfermedad de infecto contagiosa, se puede contagiar mucho más rápido, ¿no? Entonces, en países pobres, en regiones pobres, ¿no? Donde hay pocas condiciones de salubridad, igualmente estados de malnutrición, definitivamente pues es una condición para que pueda aumentar esta enfermedad, ¿no? Por eso un país como el nuestro, que ahorita, bueno, estamos siempre en vías de desarrollo, ¿no? Y ahora actualmente con todas las crisis que estamos viviendo, siempre va a haber lugares con mucha pobreza, ¿no? Entonces, en esos lugares es donde incrementa todas las enfermedades infectocontagiosas y dentro de ellos lo que es la tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces, si queremos, obviamente, mejorar y romper esto, ¿no? O sea, esto es un punto importante, ¿no? Que se tiene que tratar, ¿no? No depende exclusivamente de nosotros, ya son políticas de Estado, son políticas de gobierno, ¿no? Pero que lamentablemente, pues ustedes saben, por la situación que estamos viviendo ahora, pues poco difícil de poder salir a un corto plazo de esto, ¿no? En general, ¿no? También estamos en una situación un poco más crítica, ¿no? Esperemos que en algún momento, pues, esto se pueda romper y con esto, obviamente, comenzar a disminuir la incidencia de esta enfermedad que es la tuberculosis, ¿no? Igual, estados de inmunodeficiencia, sabemos que más o menos desde la década del 80, ¿no? Hasta ahora, a que apareció, pues, los estados de inmunodeficiencia, el VIH, ¿no? Como una enfermedad que inmunosuprime, ¿no? Una inmunodeficiencia, pues, secundaria a las pacientes que la padecen, ¿no? Y en las cuales las infecciones de tipo oportunistas y infecciones como la tuberculosis, que normalmente no afectan tanto, ¿no? O no afectan a personas que están con su estado inmunológico, pues, relativamente adecuado, pero sí comienza, pues, a afectar. Y muchos de los pacientes con VIH fallecen, ¿no? O hacen su estadio final, su estadio SIDA, con una enfermedad tipo tuberculosis, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, yo cuando era interno, yo medicina, ¿no? Justo yo hice pues en el Hospital Almenar en Lima y roté en un servicio que se dedicaba a esto, ¿no? De VIH. Bueno, en esa época era prácticamente una referencia a nivel nacional, ¿no? Y tuve la oportunidad de ver muchos casos, ¿no? Y de pacientes con tuberculosis, con VIH asociados a SIDA, ¿no? Pacientes obviamente muy venidos a menos, en los cuales muchos fallecieron, ¿no? Pacientes con un CD4 pues por el piso, ¿no? Y que la tuberculosis, ¿no? Al final los terminó, pues, matando, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Entonces, no sé cómo estará ahora la realidad, como que ya no veo mucho eso de la parte de infectología. Me imagino que tampoco ya un poco habremos disminuido, ¿no? Pero es una causa siempre importante. Por eso todo paciente que sufre una inmunodeficiencia, como con las ya drogas, con los antirretrovirales y todo, esto también ya me imagino que habrá disminuido un poco. Pero pacientes con VIH siempre que llegan a estadio SIDA, ustedes saben que ya estadio SIDA es menos de 200 CD4, ¿no? Entonces ya pueden desarrollar cualquier enfermedad de tipo oportunista y la tuberculosis pues es siempre la primera que estamos ahí, ¿no? Por la situación pues del país, por la endemia que se produce y obviamente pues puede tener pues esta infección que los puede llevar al final a un desenlace fatal, ¿no? Es importante siempre tener en cuenta esto. Igualmente, falta de drogas nuevas. Igualmente, el tratamiento de tuberculosis, ya sabemos los esquemas clásicos, me imagino que ustedes los han llevado, ¿no? Con el núcleo de isoniazida de rifampicina, que son desde hace muchos años, ¿no? Por encima de 50 años, es el núcleo del tratamiento y que sigue siendo, ¿no? O sea, lastimosamente no han aparecido otras drogas. Se están estudiando, me imagino que con el tiempo se estarán desarrollando algunas drogas, pero estas drogas siguen siendo el núcleo de lo que es el tratamiento antituberculoso, ¿no? Entonces, al haber, o mejor dicho, al no haber drogas nuevas, siempre se va a generar mucho más resistencia. Y hablamos, ¿no? Hablamos de tuberculosis MDR, las multidrogos resistentes, las tuberculosis XDR, ¿no? Que son resistentes pues a todo, ¿no? En los cuales eso se produce porque no hay drogas nuevas para el tratamiento. Y obviamente si hay más resistencia al tratamiento, definitivamente va a haber mayor perpetuación, va a haber mayor desarrollo de complicaciones, porque el micobacterium que se va desarrollando, y acá también entraría el último tema, el último
acá que es otros cepas de Mycobacterium que van desarrollando pues un poco también de más resistencia a las drogas, y esto va haciendo que obviamente la transmisión también sea a nivel de estas nuevas cepas, ¿no? Que son resistentes y obviamente pues va a ser mucho más difícil de controlar, ¿no? Entonces todo esto de acá lleva lastimosamente a un incremento de la enfermedad y que obviamente nuestro trabajo, aparte de tratar todo esto, es tratar en algún momento romper cualquiera de estos puntos para evitar que esta enfermedad siga aumentando. ¿Ok? Muy bien, entonces, más o menos vamos a enfocarnos, ¿no? La tuberculosis en el mundo, aproximadamente se ha calculado hace unos años que 2 billones de personas, ¿no? Padecen tuberculosis en el mundo. Aproximadamente se dice que a nivel mundial es esto, ¿no? 7 a 9 millones de casos nuevos cada año, sobre todo en pacientes de tercer mundo o pacientes en vías de desarrollo, ¿no? Y de los cuales puede morir aproximadamente la tercera parte, 3 millones cada año, ¿no? En la última década, la tuberculosis ha matado, se menciona más que la Segunda Guerra Mundial, y más del 95% de mortalidad son en pacientes de vía de desarrollo de tercer mundo, se llama tercer mundo, que estamos ahí nosotros, lamentablemente, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Perú, miren la incidencia de tuberculosis pulmonar, aproximadamente 88 por cada 100.000 personas, ¿no? Acá vemos una imagen de pulmones destruidos, miren la destrucción tan importante que causa la tuberculosis con tremenda cavernas que se van formando, ¿no? Incluso bronquiectasias, vean acá la bronquiectasia cómo se ve, pulmones destruidos, pues en los cuales lastimosamente lleva a una reserva pulmonar bajísima y obviamente muerte del paciente, ¿no? En cuanto a mortalidad, puede llegar a 10 más o menos, promedio de 10.3 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Un promedio de unas 3.000 casi muertes cada año, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta porque el impacto definitivamente es bastante importante. Claro, esto más que nada ha sido entre la década del 2010 a 2020, ahora vamos a ver cómo van nuestras nuevas estadísticas, pero de todas maneras sigue siendo todavía importante y el conocimiento que tenemos que tener, ¿no? Ok, muy bien, entonces más o menos teniendo ese enfoque, esa situación, ¿no? Epidemiológica, ¿no? ¿Dónde estamos? Vamos a hablar un poco de lo que es la cirugía de tuberculosis pulmonar, ¿no? Se dice que el cirujano, ¿no? O la cirugía, donde interviene en la tuberculosis pulmonar, generalmente puede ser como ayuda diagnóstica, ¿no? Cuando sobre todo tenemos duda diagnóstica y a veces hay, creo que les mencioné a algunos de ustedes, creo que en las prácticas, a veces tenemos dudas diagnósticas, ¿no? Hay lesiones que no son tan claras. Igualmente pasa con los quistes hidatídicos, como hemos visto con absceso pulmonar, que puede haber por ahí siempre diagnóstico diferencial, con cáncer, que lo vamos a ver después, ¿no? En las esclerosis pulmonares. Hay lesiones que a veces tenemos la duda diagnóstica y que no llegamos al diagnóstico. A veces se le hace beca al paciente, sale negativo, ¿no? Porque ya pasó también el tiempo en el cual se tiene que positivizar, ¿no? O tenemos que hacemos una broncofibroscopía, ¿no? Y no biopsiamos o biopsia el neumólogo y no se llega al diagnóstico. Pacientes con síndrome consuntivo, ¿qué cosa puede ser? Puede ser una tuberculosis, puede ser un cáncer, ¿no? Entonces, a veces hacemos hasta BIPAS, biopsias con aguja o biopsias percutáneas, ¿no? Con ayuda tomográfica y no tenemos un diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre nos vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo. Eso sí, es generalmente cómo se lleva, ¿no? Entonces, pacientes que están en servicio de medicina, neumología y que no tienen un diagnóstico y se ve en la tomografía una lesión ahí, y puede ser, sí, pues puede ser un cáncer, puede ser una tuberculosis, ¿qué será, no? Entonces, el cirujano interviene porque tenemos que obviamente hacer una biopsia, ya una biopsia por una toracotomía mínima o una toracoscopía, ¿no? Ya un procedimiento invasivo y biopsiar pues esa zona, ¿no? Resecar, morder, ver la lesión y sacar y mandarlo obviamente al laboratorio de patología para que el patólogo nos determine qué cosa es, ¿no? Si es una lesión benigna, maligna, y si es una benigna, obviamente pues puede ser una posibilidad diagnóstica o una tuberculosis pulmonar, ¿no? Cuando hacemos estos casos, con algunos de ustedes que hemos hecho en las prácticas, ¿no? Les he mostrado algunas tomografías de lesiones, ¿no? Que hemos discutido, hemos visto, no, sí que puede ser tal cosa, elaborar un plan de trabajo, y siempre, ¿no? Si es que no se llega, pues, con otras armas diagnósticas a un diagnóstico de una lesión pulmonar en general, pues la cirugía, pues, es un arma importante, ya como última arma, se podría decir, para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Y acá, como menciono acá, diagnóstico sobre todo diferencial con enfermedades como neoplasias, porque obviamente es distinto, ¿no? Y les mencioné incluso un caso
Algunos de ustedes, les menciono ahora a todos, tuve un caso hace unos años de un paciente que no era joven, creo, 50 y tantos años, que tuvimos que operarlo, tuve que operarlo, ¿no? Porque tenía una lesión y prácticamente la lesión era compatible con cáncer, ¿no? O sea, ustedes veían toda la lesión especular, irregular, hasta captaba contraste, decía, esto es un cáncer, ¿no? Bueno, pues habrá que hacer la biopsia para, siempre hay que tener también el diagnóstico, o sea, así sea una neoplasia, para poder ver cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Una quimioterapia, una radioterapia, nos ayuda mucho el tener el estirpe anatomopatológico de la neoplasia. Entonces le tomamos su lesión, ni siquiera la saqué, solamente, y de verdad, al momento de verla, era una lesión pues que tenía toda la pinta de cáncer. Saqué unas buenas muestras, lo mandé a estudiar y al final, suerte para el paciente, no salió un cáncer, sino una lesión tuberculosa, ¿no? Granulomatosa tuberculosa, obviamente, pues, mucho mejor que salga eso que salga una neoplasia, ¿no? Y el paciente, pues, se le mandó, obviamente lo mandé al neumólogo para que ya le haga el tratamiento, pues, probablemente tuberculoso, ¿no? Y hacerle su seguimiento pulmonar, ¿no? Y definitivamente llegamos a tener un diagnóstico mucho más claro. Y así como ese paciente, muchas de las lesiones también al revés, ¿no? O sea, algunas que pensamos que es tuberculosis sale cáncer o viceversa, ¿no? Entonces, siempre la cirugía como diagnóstico es importante porque podemos tomar una muestra, pues, fidedigna, ¿no? Y bajo visión directa, ¿no? Las otras pruebas, por ejemplo, como una broncofibroscopía o una BIPA, así sea guiada, puede agarrar, pues, zonas que no necesariamente tienen el compromiso. En cambio, cuando uno ya bajo cirugía, pues como que no hay pierde, ¿no? Porque uno ve la lesión o palpa la lesión y toma pues de ahí la muestra, ¿ya? Entonces siempre es importante como diagnóstico, sobre todo en caso de duda, ¿no? Para un diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Y como tratamiento, que es lo que más usamos, acá viene lo que les comentaba, ¿no? Generalmente la gran mayoría de tratamiento quirúrgico es en complicaciones post-tuberculosas. Y complicaciones post-tuberculosas generalmente de años, ¿no? O sea, es muy raro que tengamos complicaciones tempranas. Podemos tener, he tenido yo algunos casos, he operado unos hasta beca positivos, he operado con pacientes con fístula, sobre todo fístula, como vamos a ver acá, fístula broncopleural, de gasto alto, neumotórax, le ponen, tomemos tubo de drenaje y el paciente sigue con fuga aérea, fuga aérea, fuga aérea, fuga aérea, fuga aérea constante, que no se maneja con drenes, ¿no? A pesar de succión y todas las medidas no se pueden manejar, podemos entrar pues a operar, a cerrar esa fístula vía quirúrgica, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría, el tratamiento es complicaciones post-tuberculosas, dentro de las cuales tenemos hemoptisis, ¿no? Generalmente muchos pacientes desarrollan lesiones cavernomatosas, ¿no? Cavernosas, posteriores a la tuberculosis y comienzan a desarrollar hemoptisis, y a veces hemoptisis puede ser severa. Entonces, en este caso, tenemos que indicar, obviamente, la cirugía, porque esa lesión que está provocando la hemoptisis es muy difícil que pueda manejarse solamente médicamente, ¿no? Acá viene siempre la discusión entre los clínicos y el cirujano. La cirugía, obviamente, está indicada, pero no es una cirugía de emergencia, ¿no? O sea, no es que le envíen la hemoptisis, el paciente hemoptizando y yo lo voy a operar de emergencia. Tengo que ver exactamente de dónde es el sangrado y para eso nos sirve mucho la broncofibroscopía, ¿no? O sea, acá el manejo siempre de esta enfermedad es un manejo conjunto entre el neumólogo y cirujano de tórax. ¿Por qué? Porque yo en la tomografía puedo verla, el que es de ley, también la tomografía nos ayuda mucho, veo la lesión, ¿no? Bueno, cuando es una lesión única en un solo lado, como que no hay mucha discusión, podemos asumir que la hemoptisis la produce esa lesión, ¿no? Vamos a ver después unas imágenes. Pero a veces tenemos la duda de que sea cuando, sobre todo he tenido pacientes con lesiones bilaterales, ¿no? Y verdad, hay un caso, a propósito de esto, donde las lesiones eran mayor en el lado derecho, menor en el lado izquierdo. Por lógica, se asume, no, está sangrando del lado derecho, ¿no? Que es la lesión más grande, se ve más aparatosa y todo, ¿no? Pero haciendo la broncofiloscopía se hizo y se vio que el sangrado no venía del lado derecho, sino venía del lado izquierdo. O sea, imagínense que yo hubiera saltado ese paso y ya lo operaré pues el lado derecho, le saco su lóbulo superior, porque es la indicación general de la ovectomía. Le saco, el paciente hubiera seguido sangrando, ¿no? Porque al final hubiéramos concluido que era el otro lado, ¿no? Entonces, siempre, sobre todo en lesiones bilaterales sospechosas, ¿no? Hay que hacer la broncofibroscopía, ¿no? Y el neumólogo obviamente ve, ya, de acá está sangrando, de este lóbulo superior, como vamos a ver, es mucho más frecuente en lóbulos superiores, ya de acá, entonces el cirujano entra pues a hacer la resección quirúrgica. Porque como yo les digo a los pacientes, a mis colegas, y les digo también a ustedes, no es que yo cuando yo soy como cirujano, yo no entro, y si tengo una hemoptisis, yo no voy a ver pues el sangrado de afuera, porque todo es endobronquial. Entonces yo tengo que saber de dónde es,
con diagnósticos endoscópicos, como una broncoscopía, para poder ir a resecar pues el segmento o el lóbulo que está afectado. ¿Entienden? Entonces es importante, sobre todo en cuadros de hemoptisis. Y un paciente que viene con hemoptisis, generalmente pues intubarlo muchas veces, mandarlo a UCI, estabilizarlo y después ya hacer el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Acá igualmente fístula broncopleural de gasto alto, ya les mencioné, puede ser a veces temprano, puede ser también tardío, cavernas que se rompen, se abren y comienza pues a haber fuga aérea persistente, también intervenimos y obviamente cerramos esa fístula y muchas veces tenemos que hacer resecciones mucho más grandes. Empiema postuberculoso, hemos visto ya en la clase anterior, el empiema tiene una causa importante siempre es la tuberculosis, ¿no? Un derrame tuberculoso que se infectó, se sobreinfectó, va en empiema. El tratamiento generalmente ya hemos visto tubo de drenaje, tratamiento antibiótico, obviamente, en este caso específico para tuberculosis, y en algunos casos podremos llegar pues a la cirugía si es que el empiema no resuelve de la manera que estamos conversando. Las bronquiectasias ya hemos visto, ¿no? Bronquiectasias de origen tuberculoso, ¿no? El tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica que también produce destrucción pulmonar, destrucción bronquial y puede llevar a aparición de bronquiectasias, y cuando ocurre esto, obviamente, pues indica también la cirugía resectiva. Estenosis bronquial, en casos igualmente, ¿no? Todo el proceso inflamatorio que puede provocar puede llevar a estenosis bronquiales, y ahí tenemos que a veces pueden pacientes que llegan a atelectasias importantes y que tenemos que hacer pues una cirugía resectiva o una cirugía o plastías bronquiales, dependiendo del caso. Y micetoma, claro, micetoma hemos visto igual son, micetoma es una infección micótica que ocurre dentro de una cavidad preformada, ¿no? En este caso una cavidad tuberculosa. O sea, la tuberculosis hace una cavidad y luego ahí comienza, se aloja pues un hongo, generalmente el Aspergillus, ¿no? Y desarrolla pues todo un cuadro infeccioso micótico en este caso. Y tengo un caso, más o menos, de una paciente que era operada hace un mes exactamente, justo el 14 de marzo, el mes pasado, una paciente que llega con una tremenda lesión, ¿no? Que parecía, pues, podía ser un quiste infectado, pero apical, ¿no? Y le entré a operar porque era, pues, esa paciente estaba séptica, llegó hasta a UCI, paciente con cuadro séptico terrible y el foco, pues, era este, ¿no? Entonces entré a operarla, tuve que sacar todo el lóbulo superior, ¿no? Una lobectomía superior. Yo pensé que era un quiste atípico, pero cuando entré a operar, vi que de verdad se abrió la cavidad, pus ahí, y un contenido, el aspergiloma se ve como carne molida, ya para que pueda entender, como carne molida así, marrón de un olor fétido, ya, y con pus, ¿no? Todo eso con un pulmón, con un lóbulo superior totalmente destruido, y se veía como cavernitas, ¿no? O sea, formaciones, ¿no? Formaciones como cuando uno entra a una cueva, así, parecido, y con todo ese contenido interior. Al final tuve que resecar toda una cirugía muy complicada, muy difícil, y le tuve que resecar el pulmón, perdón, el lóbulo superior. Se confirmó con la patología que era un aspergiloma, la paciente sigue hospitalizada, estuvo en UCI, ya salió, está en mi servicio ahorita, le estoy manejando en el postoperatorio con itraconazol, ¿no? Porque la anfotericina B le cayó muy mal, son medicamentos antimicóticos, y está ahorita, bueno, recuperándose, felizmente su estado está mucho mejor de lo que estaba, ¿no? Pero ha hecho un empiema posoperatorio, ¿no? Por todo el proceso infeccioso, ha hecho un empiema posoperatorio, sigue con DREN y seguirá pues hasta que se limpie todo esto, ¿no? Entonces, los micetomas son, en muchos casos puede llegar a ser complicaciones muy, muy importantes. He tenido varios casos de aspergilomas, que son micetomas pulmonares, que he tenido que operar. Muy bien, ¿ok? Acá entonces, igualmente, esas son básicamente las complicaciones pues, por tuberculosas, y tuberculosis activa, en algunos casos, ¿no? En tuberculosis activa podemos operar, o sea, tuberculosis que sale beca positivo y que todavía está con el tratamiento médico, en algunos casos de multidrogoresistentes, son casos seleccionados, pacientes en los cuales salen beca positivo, tratamiento y sigue saliendo positivo, 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 nunca negativiza, a pesar de todo el de primer esquema, segundo esquema, esquema ampliado, ¿no? Y todos los esquemas que se puedan ampliar, nunca negativiza, entonces ya podemos entrar a resecar el foco, ¿no? Porque es un foco, probablemente un paciente MDR o XDR que no va a negativizar con el tratamiento médico y que tenemos que hacer una resección para poder conseguir, obviamente, una erradicación del foco tuberculoso, ¿no? Y en algunos casos, ya les he dicho, hemoptisis masiva puede ser pacientes que están comenzando enfermedad y que lamentablemente desarrollan pues una lesión pulmonar tan importante que desarrollan hemoptisis masiva y llega a ser una emergencia esto,
¿no? Entonces ya podemos entrar a hacer una resección también. Previo, obviamente, identificación del foco hemoptoico, ¿no? Entonces, esas son todas las aplicaciones donde entra la cirugía en caso de tuberculosis pulmonar. Muy bien. El tratamiento quirúrgico básicamente va para lesiones parenquimales, ya hemos visto, lesiones bronquiales, lesiones pleurales y algunas veces cirugía de emergencia, como hemos visto en la hemoptisis. En lesiones parenquimales tratamos, ya hemos visto, cavidades, ¿no? Las famosas cavernas tuberculosas, ¿no? Que desarrollan pues los tuberculomas, nódulos pulmonares, misetomas, ya les he mencionado incluso hasta un caso que hemos operado hace poco, y en algunos casos extremos, que también he tenido oportunidad de operar, ¿no? Los famosos pulmones destruidos. Son pulmones en los cuales hay cavernas, hay bronquiectasias, hay todo, fibrosis, o sea, un pulmón que está prácticamente, como su nombre dice, destruido por la lesión tuberculosa, y en los cuales pues muchas veces hay que resecar todo, ¿no? O sea, neumonectomías, ¿no? Y eso también va muy de la mano con pacientes, como ya hemos mencionado, con tuberculosis multidrogo resistentes. Cuando no negativiza, ¿no? Podemos hacer resección pulmonar para erradicar el foco tuberculoso, ¿no? En lesiones bronquiales, hemos visto bronquiectasias, estenosis bronquial, que ya les he mencionado, y las fístulas broncopleurales, sobre todo las de alto gasto. Las que son de bajo gasto, moderado gasto, podemos manejar con drenaje pleural, drenaje pleural, ¿no? Perdón, y succión en foco de drenaje, pero las que son de alto gasto probablemente tengamos que operarlas. Muy bien. Entonces, en lesiones pleurales también vemos acá lo que es el empima pleural, ya les he mencionado, ¿no? Ya hemos visto que la fístula también broncopleural entra acá y el empiema, que hemos visto el manejo de inicio, es manejo con un drenaje, y si no resuelve, pues obviamente llegará pues a la cirugía. Y en casos de emergencia, ¿no? Viene acá lo que es, ya les mencioné, lo que es en caso de hemoptisis, sobre todo las hemoptisis masivas, podemos hacer cirugías de emergencia. Muy bien. Acá tenemos una placa de tórax lateral, ¿no? Donde vemos, básicamente, para ver los pulmones, más o menos una proyección. Acá está la cisura, es pulmón derecho, cisura mayor, ¿no? Cisura menor y el lóbulo superior. Esto quiero traerles acá porque en el lóbulo superior se localizan 99% de lesiones que son tuberculosas, ¿no? Eso ya creo que lo sabemos, lo hemos mencionado, me imagino que en neumología lo han llevado. ¿Por qué? Espérenme, por favor, un minutito. Un minuto, por favor, un minuto. Por favor, un ratito. Disculpa. ¿Algo? ¿No? ¿Se me corta? Ok. Muy bueno, buenos días. Disculpen la interrupción. Ok. Bueno, retomamos. Entonces, les decía que el lóbulo superior, ¿no? Es y acá vemos una lesión tuberculosa, se puede llegar acá a ver, obviamente la tomografía nos da una imagen mucho mejor, pero para decirles que siempre en el lóbulo superior se localizan la gran mayoría, por no decir todas las lesiones de tejido de origen tuberculoso, ¿no? Esto ya es algo que ya lo conocen, ¿no? La segmentación pulmonar, ¿ok? Donde vemos que en los lóbulos superiores, sobre todo segmento 1, en el izquierdo del 1-2, tenemos la mayoría de las lesiones pulmonares, tuberculosas, y también en el lóbulo inferior, en el segmento 6. Acuérdense que el segmento 6 es el superior del inferior, ¿no? Entonces, acá también podemos ver lesiones de tipo tuberculoso, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuando,
El tratamiento quirúrgico de la tuberculosis puede involucrar distintos tipos de resecciones pulmonares. Pueden ir de las mínimas, como las enucleaciones, ¿no? O sea, sacar solamente la lesión, que también a veces se escribe para etiolosis pulmonar. Las cuñas, que son ya segmentos un poquito más grandes, un triangulito se podría decir, ¿no? Del pulmón. Lesiones segmentarias, las famosas segmentectomías, o multisegmentectomías, dependiendo del caso que tengamos, y lesiones un poco más, y cirugías un poco más grandes, resecciones pulmonares más grandes como las lobectomías, ¿no? Que pueden ser únicas o también puede ser caso de bilobectomía, sobre todo en el pulmón derecho, ¿no? En el pulmón derecho podemos hacer, por ejemplo, lobectomía del superior y el medio, o lobectomía del medio y el inferior, ¿no? Entonces, son las bilobectomías, y lobectomías únicas, obviamente, pues el lóbulo que está afectado, ¿no? Lobectomía superior, lobectomía media, lobectomía inferior, ¿no? Y en el caso del izquierdo, lobectomía superior o inferior, ¿no? Y las neumonectomías, ¿no? Cuando ya pues sacamos todo el pulmón. En algunos casos, sobre todo pulmones destruidos en forma muy importante, podemos realizar, mejor dicho, una neumonectomía, ¿no? Que puede ser intrapleural, extrapleural, cuando tiene un tremendo lesión inflamatoria, ¿no? Podemos incluso irnos a extrapleural, ¿no? Aunque es muy sangrante, ¿no? Lo ideal es intrapleural, pero en algunos casos, acá les comento, creo que también les comenté en prácticas, la cirugía de tuberculosis es una cirugía muy trabajosa, muy complicada, muy difícil y larga, nos puede demorar 6, 7, 8 horas, ¿no? Yo he tenido casos cuales efectivamente me ha demorado tanto. ¿Por qué? Porque tiene una reacción inflamatoria adherencial muy grande, ¿no? Entonces, el pulmón es totalmente adherido, pegado y con una región fibrosa, la pleura es fibrosa, ¿no? Y los vasos también tienen una adventicia muy fibrosa, puede haber lesiones. En despegar nomás todo el pulmón, tranquilamente uno se demora unas 3 horas más o menos, ¿no? Y luego recién comienza la cirugía de resección, ¿no? Por eso que son 3 horas más, ¿no? O sea, por lo menos son cirugías de 6, 7 horas, ¿no? Porque la acción inflamatoria es bastante importante. Entonces, y desde que uno abre normal el pulmón, está todo pegado, ¿no? Lo ideal es cuando uno abre el pulmón, que se despegue, se separa la pleura paredes visceral, el pulmón se colapsa, que obviamente el anestesiólogo nos colocó un tubo de doble lumen, entra el aire del medio ambiente, el pulmón se colapsa y panejamos. Eso es lo ideal. En estos casos está tan adherido que hay que despegar todo, sobre todo la zona apical. Y en la zona apical, justamente en esa zona, pasan los vasos subclavios. Entonces, a veces hay hasta lesiones de subclavios bien trabajosita, una cirugía bien trabajosa, ¿no? Entonces, y obviamente, en algunos casos, como menciona acá, podemos ligar incluso vasos intrapericárdicos. Cuando hay semejante reacción adherencial que está adherido al pericardio, a veces tenemos que abrir el pericardio, tenemos que ligar ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que les traigo, todas las resecciones pulmonares que podemos hacer. Lo ideal siempre en tuberculosis generalmente se indica, como cáncer también, las lobectomías. Generalmente resecciones menores no están muy indicados, ¿no? En algunos casos muy seleccionados, pero generalmente desmentectomía hasta lobectomías es la indicación quirúrgica para tuberculosis, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a resección pulmonar, que es una de las técnicas que generalmente se indica en pacientes que tenemos un cuadro de tuberculosis con todas las complicaciones que ya hemos visto. Generalmente indicamos cirugías resectivas, ¿no? Sacar, ¿no? El lugar donde está la lesión. Pero si no podemos hacer cirugía resectiva, ¿no? Hay otro tipo de cirugías que, bueno, han un poquito, ya algunas han entrado incluso a la historia, ¿no? Son las técnicas de colapso pulmonar. ¿Cuál es la base de esto? ¿No? La base de esto es que si la lesión tuberculosa, ¿no? O sea, no se puede resecar, sobre todo en pacientes que tienen baja reserva pulmonar y que no toleran una cirugía resectiva, podemos hacer técnicas de colapso pulmonar, ¿no? Entonces, colapsar el pulmón tanto, ¿no? Colapsar tanto el pulmón, sobre todo la zona que está con lesión tuberculosa, que la privamos de la llegada de oxígeno y obviamente el bacilo, pues obviamente va a morir, ya no va a desarrollar. Y otro objetivo es que cierra en la cavidad que está ahí, ¿no? O sea, como que aplasta toda la cavidad. Colocar algo para poder aplastar esa cavidad y que esa cavidad pues ya quede sellada y ya no siga desarrollando,
¿no? Ese es el objetivo de las técnicas de colapso pulmonar. Dentro de ellas, ahorita les voy a traer esquemas, está el neumotórax inducido, está la fenicoparálisis, el neumoperitoneo, no dirán que tiene que ver el peritoneo acá, pero al ser un neumoperitoneo, para que el diafragma eleve y colapse el pulmón, el plombaje extrafacial, ¿qué cosa es el plombaje? Colocación de algunas, en este caso, bueno, pelotas, como vamos a ver aquí en una foto, para poder comprimir el pulmón. Eso se usaba mucho, ¿ah? Yo, por ejemplo, bueno, yo hice neumología, cirugía de tórax también en el Hospital Bravo Chico en Lima, en el Puerto Nanue, que era un centro de referencia a nivel nacional para el MINSA de tuberculosis, ¿no? Y he visto algunos casos todavía, bueno, hace años, ¿no? El plombaje. Ahora ya no se usa mucho, ¿no? Tampoco ya prácticamente no lo hago. Lo que sí hacemos es toracoplastías, ¿no? Toracoplastía, ¿qué cosa es? Puede ser primaria, secundaria, iterativa. Toracoplastía es resección de costillas, ¿no? Para poder reducir la cavidad. O sea, cuando se colapsa el pulmón, pero a expensas de la reducción de la cavidad pleural, una resección de costillas, puede ser 4, 5, 6 costillas. Resecamos tanto las costillas que la cavidad se hace chiquitita, ¿no? Y eso se adhiere y prácticamente nos colapsa el pulmón. Esto es lo que sí todavía usamos actualmente. Esas cosas de acá he visto, yo, bueno, cuando era todavía estudiante, ¿no? De residente prácticamente no he tenido oportunidad, no he visto, y es algo que ya no se usa mucho, pero siempre está descrito, y en algún caso se podría usar, pues en casos excepcionales, ¿no? Muy bien, entonces acá está, miren, este es el plombaje, ¿no? El plombaje extrafacial en colapsoterapia son las pelotas que se van poniendo acá, este es el parénquima pulmonar, que van aplastando el parénquima pulmonar que tenemos acá, ¿ok? Miren, estas son las pelotitas, obviamente hay que esterilizarlas, ¿no? Y estas pelotas se ponen ahí para colapsar el pulmón, ¿no? Era algo, si comienzan a revisar un poco, ¿no? De historia de la medicina, ¿no? En el aspecto pulmonar, tuberculosis, ¿no? Técnicas un poco antiguas, se hacía mucho esto, ¿no? Actualmente, como les digo, ya no se hace mucho, por lo menos acá no en nuestro medio, ¿no? Pero sí son técnicas descritas, ¿no? Y que tenían, pues, siempre un relativamente buen resultado, ¿no? ¿Ok? Acá el nuevo peritoneo, como les decía, ¿no? Acá está el peritoneo, abajo está el diafragma, acá usa el nuevo peritoneo para que se eleve, ¿no? A esta forma el diafragma y pueda colapsarnos, pues, el pulmón. ¿Ok? Placoplastía, lo que les decía, ¿no? Miren esta placa y miren esta placa. Es el mismo paciente, pero esta es la placa post-toracoplastía. Si ustedes se dan cuenta, miren las costillas, ¿no? Miren las costillas acá y acá miren que están prácticamente reducidas, ¿no? Claro, no se puede sacar toda la costilla, es casi imposible sacar toda la costilla, pero se saca una buena parte, ¿no? Sobre todo la parte lateral, ¿no? Entonces, al sacar toda esa costilla, obviamente, y luego la cavidad se cierra con parches de músculo, ¿no? Entonces se va reduciendo, ¿no? Lo que era una cavidad más o menos, no sé si pueden ver mi mano, una cavidad así se va reduciendo y al final termina colapsando el pulmón, ¿no? Miren acá, esta es la cavidad normal, se podría decir, y es la cavidad post-toracoplastía, ¿no? Podemos sacar, como le digo, 2, 3, 4, 5, todas las costillas, si se puede, ¿no? A veces quirúrgicamente también es medio complicado, pero toda la cantidad de costillas para poder reducir totalmente la cavidad. Eso todavía usamos hasta la actualidad, que es la toracoplastía. Acá igualmente, miren este caso de este paciente, acá sí pues es bastante notorio, ¿no? Miren esta cavidad derecha, prácticamente no hay costillas, ¿no? Acá sí le han podido sacar casi toda la extensión de la costilla y ya no ha quedado pues nada de caja torácica, solamente un colgajo de músculo, que es esto probablemente, que ha tenido que aplastar todo el pulmón. Son casos muy extremos de toracoplastía, pero que se puede usar si es que el caso lo amerita, ¿ya? Muy bien. Acá obviamente algunas imágenes para poder ver, miren, esta es una tomografía de tórax, ¿no? Con una lesión, miren, esta lesión es una lesión más o menos fibrocavitaria, reacción fibrosa, una cavidad, parece un aspergiloma, ¿no? Vean cómo es la característica, es diferente pues a un quiste atídico, ¿no? Y son lesiones apicales, ¿no? Son lesiones extraordinariamente en lesión apical de pulmón derecho, ¿no? Acá, como les decía, toda esta reacción fibrosa es la que se pega a la pleura y es lo que causa mucha dificultad para poder hacer la liberación de esto, ¿no? Generalmente hay que trabajar mucho y evitar lesionar, pues, vasos subclavios o también vasos intercostales.
Acá igualmente otra tomografía, disculpen que no sea tan clara la imagen, pero igualmente miren otra imagen compatible con una lesión fibrocavitaria, secuelar, tuberculosa, con una reacción también parenquimatosa, ¿no? Fibrótica, ¿no? Alrededor, y acá también parece que hubiera una lesión por acá en el otro lado, ¿no? Por ejemplo, si este paciente con lesión bilateral tuviera una hemoptisis, hay que hacerle una broncoscopía para ver de dónde viene. Teóricamente, como les comentaba hace un rato del caso que he visto, ¿no? Que es real, ¿no? Acá probablemente sea la lesión, la hemoptisis de este lado, pero podría ser también de este lado, ¿no? O sea, siempre en esos casos hacer un estudio completo para poder indicar la cirugía respectiva. Claro, probablemente la cirugía sea al final, acabe en una lobectomía superior bilateral, ¿no? Que muchas veces se da, ¿no? Pero generalmente hay que hacerla en dos tiempos. Y si obviamente tenemos una hemoptisis de por medio, primero hay que resecar pues la lesión que está provocando la hemoptisis, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Bien, acá igualmente, vean acá, una lesión un poquito ya más delimitada, eso hasta podría ser un diagnóstico diferencial con un quiste atípico, una lesión mucho más redondeada, generalmente pues ya es un nódulo tuberculoso, ¿no? O ya un tuberculoma, ¿ok? Acá ese es el acercamiento de la lesión, donde tenemos acá la lesión mucho más. Y, por ejemplo, si es que no te llegamos a un diagnóstico exacto, podríamos entrar a hacer una resección, una biopsia de esto, si es que hay una duda diagnóstica, ¿no? Si es una lesión, para encontrar, mejor dicho, el origen de la lesión, ¿no? En este caso, claro, por la localización, que es superior y todo, nos inclinamos más para la tuberculosis, pero generalmente hay que tener más evidencia para poder iniciar el tratamiento. Acá miren, también igual una lesión, igualmente ya acá vemos una cavidad, una caverna con una reacción yustaquística también bastante importante, está con bronquiectasis, hay una neumonitis yusta lesión, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser también hasta un quiste atípico complicado, ¿no? Y que obviamente hay que hacer nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Pero es una lesión ya importante, ¿no? Esta es una lesión que ha destruido parte de pulmón, que es generalmente las secuelas más importantes con destrucción de parénquima pulmonar. Acá ni qué decir, ¿no? Acá es un pulmón prácticamente que está yendo camino a lo que es pulmón destruido, ¿no? Es más, el pulmón derecho ya lo podemos considerar pulmón destruido. Es una ventana parenquimal, ¿eh? Miren, es una ventana parenquimal, pero acá en este lado ya no se ve prácticamente nada de parénquima, ¿no? Miren acá cómo está esa lesión. Se ve puro aire, se ve acá lesiones hiperdensas, hipodensas, nada que ver con parénquima pulmonar. En el lado izquierdo se ve algo de parénquima pulmonar y múltiples bronquiectasias. Eso hemos visto ya, ¿no? Múltiples bronquiectasias de todos los tipos, ¿no? Generalmente ya saculares acá, ¿no? Que también está llevando pues a una destrucción pulmonar. Probablemente este pulmón comenzó de esta manera, que comenzaron a romper todas las bronquiectasias y llegó a esto, ¿no? Si es un paciente que prácticamente ya está neumonectomizado funcional, ¿no? Y en lo cual, si tiene infecciones de repetición, pues hay que entrar a retirar anatómicamente o quirúrgicamente, mejor dicho, este pulmón afectado, ¿no? Acá igualmente, eso es lo clásico, ¿no? Generalmente es lo más sencillo, entre comillas, de manejar, porque son lesiones localizadas, ¿no? Acá, por ejemplo, el pulmón derecho está normal, está bien, felizmente para el paciente, y acá en el lado izquierdo tenemos una lesión importante en el ápice, ¿no? En el ápice, en el lóbulo superior, ¿no? Lesiones acá fibrocavitarias con reacción parenquimal importante, y de cual la indicación en este caso sería, pues, hacer una lobectomía superior. Muy bien, entonces, ¿cuándo operamos? ¿Cuáles son los criterios? ¿En qué pacientes ameritan tratamiento quirúrgico de tuberculosis, ¿no? Pulmonar, ¿no? Vamos a ver cuáles son los pacientes que, sobre todo la tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Pacientes, como ya les mencionaba hace un rato, con tratamiento adecuado, con drogas de primera y segunda línea, sin resultado favorable y sin negatividad del cultivo y el esputo, ¿no? Ya les expliqué, pacientes que sale BK positivo, le damos tratamiento primera línea, no negativiza, segunda línea no negativiza, ya pasó más de un año y medio, y sigue siendo sin negativizar, ¿no? Más de un año y medio, ¿no? De tratamiento que incluye todo esto, podemos indicar tratamiento quirúrgico, resecar el foco tuberculoso, ¿no? Ahora, pacientes igualmente que tienen que tener lesiones localizadas, ¿no? Los pacientes localizadas para poder realizar una resección pulmonar se podría decir, pues, solamente sacando, pues, un lóbulo. Si tenemos lesiones difusas en ambos pulmones, ¿no? O sea, difícil que este paciente lo operemos, ¿no? O podemos operar, pero la lesión más importante. Pero igual su reserva pulmonar es muy baja. Y esto es importante siempre al momento de decidir una cirugía, como ven en el punto 3, pacientes con reserva pulmonar, ¿ya? Porque si tengo un paciente que no tiene reserva pulmonar, un paciente que tiene lesiones bilaterales,
prácticamente pues no se indica o estaría contraindicado o el resultado de la cirugía va a ser muy pobre, incluso con mortalidad de paciente, ¿ya? O igualmente tejido pulmonar remanente, o sea, lo que va a quedar relativamente libre, como este, por ejemplo, como este caso, ¿no? Miren acá, este tejido pulmonar, o sea, el lóbulo inferior en este caso se ve bastante bien, se ve normal. Podemos hacer esta resección del lóbulo superior, quedando el lóbulo inferior prácticamente bien, y se ve que es un paciente que tiene una reserva pulmonar adecuada, ¿no? Porque el pulmón derecho está bien y el lóbulo inferior también está bien. Podemos resecar este lóbulo superior y no habría mayor problema, ¿no? Por eso, un tejido pulmonar remanente relativamente libre de enfermedad, un paciente con un riesgo quirúrgico aceptable, ¿no? Desde el punto de vista de medicina, cardiología y también neumología, y suficiente reserva pulmonar. En este tipo de pacientes, pues se indica la cirugía. Si el paciente no es tributario de resección pulmonar, podemos considerar hacer una cirugía de colapso pulmonar que ya hemos visto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, igualmente, pacientes que hayan recibido por lo menos 3 meses de tratamiento anti-TBC con todos de acuerdo a sensibilidad, ya hemos visto, ¿no? Primero, tratamiento médico. Eso lo quiero que siempre tengan en cuenta. Igualmente, pacientes, antes de concluir lo que les estaba diciendo, multidrogos resistentes que negativizan y luego vuelven a presentar periodos positivos, ¿no? O sea, como que negativiza y luego positiviza, negativo, positivo, negativo, positivo, con la misma cepa, ¿no? O sea, el cultivo nos muestra que es la misma cepa, entonces no se está erradicando del todo, entonces también podemos intervenir, hacer eso, es otro tipo de pacientes, ¿no? En la recesión quirúrgica. O sea, pacientes que no negativizan nunca, positivos a pesar del tratamiento primera, segunda línea. Acá lo que le quería decir, el tratamiento en tuberculosis siempre va a ser inicialmente tratamiento médico, siempre. Así sospechemos que el paciente sea resistente, tenemos que dar el tratamiento médico sí o sí. Si después el tratamiento médico, primera línea, segunda línea, no negativiza o negativizó y luego positivizó, como estamos viendo acá, ya podemos considerar, obviamente, un tratamiento quirúrgico. Pero siempre de inicio, tratamiento médico, ¿ya? Muy bien. Acá, igual como lo que les decía, pacientes multidrogo resistentes que no negativizan sí, o negativizan y, sí, y luego salen positivos con lesiones muy avanzadas, ¿no? Donde no hay reserva pulmonar, ¿no? O sea, lesiones no se consideran resecables porque son lesiones difusas, ¿no? Ya podemos considerar, ¿no? Las terapias de colapso, ¿no? De colapso pulmonar. Recién en estos casos, pacientes que no son tributarios de cirugía resectiva. ¿Ya? Eso es lo que más o menos les quiero decir con todo esto que les estoy explicando. Muy bien, entonces, acá, como para poder tener las conclusiones que les estoy diciendo, ¿no? La cirugía de tuberculosis pulmonar no puede comprenderse independientemente de su tratamiento médico. Quiere decir que es primero siempre tratamiento médico, primero, ¿no? Acá, como dicen en el segundo punto, en ningún caso el tratamiento quirúrgico va a sustituir al médico, sino que es su complemento, ya hemos visto. Tratamiento médico, si no funciona, pues ya viene el tratamiento quirúrgico. Si tenemos duda diagnóstica, intervendremos para una cirugía. Y si tenemos las complicaciones, también, pero como complemento, nunca reemplazando, nunca, ya viene un paciente primera vez, no, lo opero, no. Siempre primero tratamiento médico. Acá es algo importante, ¿no? La dificultad siempre va a radicar en apreciar cuándo estamos ante fracaso de tratamiento médico y cuándo tenemos que indicar la cirugía, ¿no? Si la enfermedad se va a curar, y también hay que elegir el momento adecuado para la cirugía. Y por eso generalmente siempre se maneja en forma conjunta, incluso hay comités hospitalarios de manejo de tuberculosis, ¿no? Entre el neumólogo, cirujano de tórax, a veces anestesiólogo, ¿no? Somos un equipo que individualizamos, como están acá al final, los casos. Cada caso es distinto. Hay que ver cuándo podemos considerar un fracaso, ¿no? Cuando ya hemos agotado todos los recursos médicos, tratamiento médico, y podemos, un fracaso de tratamiento médico, indicar la cirugía. Si el paciente está más complicado, ¿no? El momento de la cirugía también es importante. La gran mayoría de estos pacientes son pacientes venidos a menos en su estado general, pacientes adelgazados, pacientes caquéticos en algún caso, desnutridos, ¿no? Y la desnutrición es un punto importante. Si tenemos un paciente muy desnutrido y hacemos una cirugía resectiva pulmonar, puede haber mucha complicación. Es mejor mejorar su estado nutricional y luego indicar pues la cirugía, ¿no? Pero siempre individualizar acá los casos, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico? Como ya hemos mencionado, permitir la conversión del esputo positivo en negativo, ¿no? O sea, el paciente que no negativiza sigue siendo positivo, BK positivo, tenemos que negativizarlo. Si no podemos con tratamiento médico, con tratamiento quirúrgico resectivo del foco.
extirpar el principal foco de infección en el material tuberculoso. Con todo esto, disminuir obviamente la probabilidad de contagio a otras personas y disminuir a la larga los costos que demanda el prolongado tratamiento con drogas, ¿no? Y también disminuir obviamente el impacto que tiene en las complicaciones posteriores en los pacientes. Esos son los objetivos del tratamiento quirúrgico. ¿Cómo hacer, ya como de la parte operativa, qué hacer? Ya les he dicho, el tratamiento debe ser mínimo 3 meses, ¿no? Incluso se prolonga hasta 6 meses, que incluye el esquema 1, incluso más, porque este esquema de segunda línea, salvo que demostremos en un cultivo que este micobacterio. Doctor, doctor, disculpe, no se le está escuchando. Doctor, disculpe, no se le escucha. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor. Hola, hola. Ahora sí, doctor. Ya. Ahora sí, Está bien que doctor. me avisen, chicos. Ya, perfecto, muchas gracias. Ok, continuamos entonces la... A ver. Ya. Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, doctor, desde esa parte no se le escuchó. ¿Puede volver a explicarlo, por favor? ¿Dice acá desde el inicio de esto? Sí, doctor. ¿O Preoperatorio. desde acá? Sí, doctor. Preoperatorio. Ya. Les decía, entonces todo paciente que se indica a la cirugía, ¿no? Tiene que siempre recibir previamente tratamiento médico. Como hemos mencionado anteriormente, el tratamiento médico es siempre de inicio. Entonces, mínimo, tratamiento previo de 3 meses para poder, incluso hasta 6 meses para poder recién indicar una cirugía. No podemos darnos el lujo, ni está indicado, pues, hacer una cirugía en un paciente que ha recibido menos de tratamiento de 3 meses, ¿no? Entonces, salvo que, a pesar, mejor dicho, de que el cultivo nos demuestra que es multidrogo resistente, siempre iniciar tratamiento médico y ir viendo cómo va el paciente evolucionando en su esputo, ¿no? Ver si está negativo o positivo. Si no negativiza, pues obviamente ya indicar el tratamiento quirúrgico, pero siempre mínimo 3 meses de tratamiento médico, ¿ya? Les decía, las pruebas de función pulmonar, ¿no? Es importante siempre al momento de indicar una cirugía resectiva, ¿no? Hacer una espirometría, hacer pruebas de ventilación, perfusión, gamografía incluida, para poder ver si el paciente va a poder soportar, el paciente va a poder resistir o una cirugía resectiva, sea una segmentectomía, una lobectomía, una neumonectomía. Esto generalmente lo hace el neumólogo, hace todas estas pruebas y el neumólogo nos dice, ¿sabe qué, doctor? Sí, este paciente va a tolerar una lobectomía o va a tolerar una neumonectomía. Hasta neumonectomía puede tolerar, entonces yo puedo tranquilamente hacer la cirugía. Pero si me dice, este paciente no va a tolerar una lobectomía, ahí vienen ya quizás los problemas, porque si yo le hago una lobectomía a este paciente, lo más probable es que lo lleve a una insuficiencia respiratoria, no me salga de ventilador mecánico, el paciente se puede hasta perder. He tenido algunos casos lamentables de pacientes, un paciente joven, me acuerdo mucho, 32 años, con un pulmón muy comprometido, ambos pulmones muy comprometidos, y que venía con hemoptisis, y tenía la lesión tuberculosa. Entonces dije, bueno, hay que operarlo. O ya había sido operado, no recuerdo bien, pero la cosa es que el neumólogo le hace las pruebas, que estoy mencionando, y me dice, no tolera novectomía, ni siquiera tolera una segmentectomía, me dice. Wow, ¿qué hacemos? Al final tuvimos que referirlo al paciente para que le hagan una embolización de arteria bronquial. Ya nunca más lo volví a ver al paciente, no sé si habrá fallecido, porque era un paciente muy comprometido, dependiente de oxígeno, ¿no? Con lesiones muy parecidas a lo que les he mencionado, bilateral, ¿no? Y lastimosamente, pues, no se indicaba una resección pulmonar, ¿no? Y tenía una hemoptisis asociada.
¿no? Porque las pruebas de función pulmonar me dictaminaron que no podía ser una resección quirúrgica, ¿no? Entonces, estas pruebas son siempre, siempre fundamentales para poder tomar una decisión quirúrgica. Si a mí me dice el neumólogo, ¿sabe qué? Este paciente tolera una lobectomía, pero no tolera neumonectomía, entonces yo también, ya. Entonces voy a hacerle lobectomía del pulmón, del lóbulo que está afectado, que sería el superior, ¿no? Y a pesar de que el medio del inferior pueda estar comprometido, pues tendré que dejarlo, ¿no? Porque si le saco todo el pulmón, lo condeno al paciente a que nunca salga de ventilador mecánico y fallezca, obviamente, ¿no? Estudio radiológico, fundamental siempre, ya saben, radiografía como mínimo y la tomografía, ¿no? Acá la tomografía de tórax también es muy importante porque podemos ver el tipo de lesiones, la extensión, la localización anatómica, topográfica y poder definir nuestra estrategia quirúrgica. El soporte nutricional, ya les mencioné hace un rato, es importantísimo, sobre todo en pacientes que van a ser, obviamente, operados, porque tenemos que llevarlos a un estado nutricional muy apto para que pueda soportar la cirugía y no nos haga complicaciones, sobre todo al momento de cerrar los bronquios. Cuando cerramos los bronquios, ¿no? Hay mucha posibilidad de que hay una dehiscencia y una fístula de alto gasto si es que el paciente está desnutrido, ¿no? Entonces tenemos que llevarlo a un estado nutricional bueno. Eso obviamente es un también manejo conjunto con nutrición para que el paciente pueda soportar la cirugía, obviamente, y luego obviamente evitar complicaciones, sobre todo fístulas. Las fístulas post-lobectomías o post-neumonectomías con dehiscencia de muñón bronquial son catastróficas, ¿no? O sea, no es fácil, no es que, entro a cerrar de nuevo, no, hay que poner parches, hay que hacer toracoplastía, no complementaria, pues esa es la toracoplastía iterativa que les mencioné en el momento, es cuando ya hicimos una resección pulmonar y hay una complicación, ¿no? Tipo una fístula, ¿no? Que tenemos que hacer una toracoplastía iterativa, a pesar de volver a cerrar el muñón y a resecar costillas y abocar todo ahí como un parche para sellar todo ese muñón bronquial que se ha abierto, ¿no? Entonces, el estado nutricional sí es siempre muy, muy importante a la hora de valorar un paciente quirúrgico. Exámenes auxiliares que tenemos que pedir siempre, ¿no? Hemograma, bioquímico, pues perfil de coagulación, obviamente, depósito de sangre, grupo sanguíneo, porque toda una preparación que ya más o menos la conocemos para poder tener nuestra cirugía de la manera más exitosa. Muy bien, en el intraoperatorio, dar profilaxis antibiótica, la que siempre damos, ¿no? Para cirugía, cualquier tipo de cirugía pulmonar, utilizar tubo de doble lumen siempre es importante. Tubo de doble lumen porque tenemos que aislar siempre cada pulmón, como cirugía también de atidosis, igualmente. Siempre en cirugía pulmonar, la gran mayoría, por no decir casi todas las cirugías pulmonares, tienen que ser con tubo de doble lumen, aislar cada pulmón. El que no se va a operar tiene que ventilar y tenemos que evitar que pase el contenido del pulmón afectado al pulmón sano, se podría decir. Hacer una toracotomía posterolateral estándar, ¿no? Actualmente se están describiendo técnicas toracoscópicas mínimamente invasivas, pero todavía está, bueno, nuestro país por lo menos está en desarrollo esto, y cuando queremos hacer una resección pulmonar importante, generalmente todavía está indicada la toracotomía posterolateral estándar, que también ustedes ya la conocen, lo expliqué en la clase de anatomía quirúrgica. ¿No? Una meticulosa técnica operatoria, ya les he dicho, hay una reacción a ser muy importante, hay que liberar todo el pulmón con toda la hemostasia adecuada, extirpar todo el tejido lesionado en la gran mayoría de casos, ¿no? Por eso he dicho, hacer generalmente una lobectomía como mínimo, ¿no? Como menciona acá abajo, hay que evitar resecciones segmentarias y incuña. ¿Por qué? Porque el tejido, o sea, la cavidad puede estar pues en un 50% del lóbulo, pero generalmente genera toda una reacción inflamatoria alrededor, ¿no? Y si dejamos esa reacción inflamatoria, pues puede haber una complicación posterior. Por eso, generalmente, en pacientes con tuberculosis, indicamos lobectomías, generalmente. Hay que evitar excesiva desvitalización del muñón bronquial, siempre con su grasita, sus arteritas ahí, para evitar que nos haga una fístula, porque tejido desvitalizado, ¿no? Ustedes saben, las suturas se usan para afrontar tejidos, pero después el tejido debe hacer su reacción cicatrizal y obviamente quedar sellado. Pero si está desvitalizado, no va a haber una buena cicatrización y puede haber fístulas posteriormente, ¿no? Entonces, y evitar, como ya les he dicho, reacciones muy pequeñas en cuñas, sino generalmente lobectomías. Acá tenemos un paciente en una preparación para una cirugía pulmonar, con toda su vía periférica, su catéter central. Este es el tubo de doble lumen, si lo pueden ver acá, miren, es un tubo con dos ramas, ¿no? Si se puede ver, lo pueden acercar a lo mejor, es un tubo con dos ramas, una que va al lado derecho, otra que va al lado izquierdo, ¿no? Generalmente una rama bronquial, una rama traqueal.
¿no? Entonces, esto lo maneja el anestesiólogo y lo tiene que aislar cada pulmón para que lo pueda trabajar el anestesiólogo en forma individual y nos ayuda mucho, mucho al momento de la cirugía. ¿Ok? Muy bien, en el postoperatorio, una vez que hemos operado al paciente, ya tenemos que mantener el tratamiento de tuberculosis por lo menos mínimo un año. ¿Ya? Después, a pesar de que la resección ha sido importante, ha sido exitosa, no había complicaciones, siempre generalmente mencionan acá mínimo un año y siempre hacer también becas posteriores, becas seriados, incluso hasta cultivos, ¿no? Y lo que tenemos que conseguir es obviamente que nuestro beca y nuestro cultivo sea negativo posteriormente. Acá, por ejemplo, en radiografía de pacientes, miren con un paciente, miren la lesión acá apical, no siempre lo clásico, lo característico, acuérdense siempre ápice, 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 tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Eso tienen que tener siempre en la cabeza. Entonces, acá la lesión tuberculosa, ¿no? Básicamente involucrando buen segmento, ¿no? Casi todo el segmento 1 del pulmón derecho, ¿no? Y un paciente con una MDR, ¿no? Acá igual una tomografía lineal, que tampoco ya no se usa mucho la tomografía lineal. Antes se usaba, miren, igualmente un foco, ¿no? En este caso un foco tuberculoso, siempre apical. Acá, ya una tomografía, ya una tomografía axial computarizada, ¿no? Un TEM, tomografía espiral multicorte, que menciona, que nos muestra acá una lesión igualmente, miren, una lesión fibrocavitaria con algunas bronquiectasias en su interior, ¿no? Apical igualmente, compatible con una lesión tuberculosa. Este es un segmento ya, miren acá, ¿no? Con toda la reacción granulomatosa que se puede formar, eso es un pulmón ya resecado, el corte para mandarlo obviamente a anatomía patológica, ¿no? Comparte mucho parénquima pulmonar destruido. Acá igualmente es una radiografía posoperado. Cuando el posoperado, acá se ha hecho una lobectomía superior, miren el diafragma cómo ha ascendido, ¿no? Generalmente es lo que se busca, que el diafragma ascienda para que nos pueda disminuir la cavidad pleural y obviamente no haya, y el pulmón restante tiene que expandir totalmente y no tiene que haber ninguna cavidad posterior, ¿no? A la cirugía. Acá obviamente ya no vemos, ¿no? La lesión tuberculosa, vemos un pulmón relativamente normal. Quiere decir que es un paciente con un posoperatorio adecuado, ¿no? Post-lobectomía probablemente. Acá, para mostrarles, miren, esta es una toracotomía, acá está nuestro separador de finoquieto, que es el que usamos para una resección pulmonar, acá están las costillas por si acaso no se resecan a la hora de hacer una toracotomía, sino se abren, se aperturan. Muy pocos casos tenemos que hacer a veces resecciones de una costilla cuando no nos permite el campo, pero la gran mayoría de veces separamos las costillas con este separador especial, que se llama separador de finoquieto, ya eso les menciono para cirugía torácica, cirugía pulmonar. Vemos acá, mire, acá así se ve el parénquima normal, como que ven abajo, eso es el lóbulo inferior, ¿ya? Entonces, ven estos puntitos negritos, es la antracosis, ¿no? Todos tenemos esto, ¿no? Menos los niños que tienen sus pulmones muy, muy rosaditos, muy libres de esto, pero ya cuando uno avanza en edad adulta, los adultos tenemos estos puntos negros, porque es toda la contaminación, todo el smog que respiramos, ¿no? Se acumula en estos puntos negritos, ¿ya? Y acá vemos el parénquima pulmonar del lóbulo superior, ¿no? Con el parénquima pulmonar acá relativamente sano, y acá una lesión, ¿no? Esta lesión con una lesión tuberculosa, ¿no? Que tenemos que resecar. Acá igualmente, ¿no? Más placas de paciente para que puedan ver siempre, acá en este caso son lesiones pulmonares bilaterales. Si se dan cuenta, miren esta lesión, hay un aumento de la acá hay mejor dicho, una radiopacidad superior, tanto derecha como izquierda. Lo más probable en estos casos tenemos que hacer siempre una tomografía, ¿no? La tomografía prácticamente es el gol estándar para este tipo de cirugías y sobre todo nos ayuda mucho a definir la estrategia quirúrgica. Acá igualmente miren tomografías, ¿no? Para poder ver, sobre todo miren el lado izquierdo, miren con una lesión fibrótica, fibrocavitaria, miren con algunas bronquiectasias incluso. ¿Por qué fibrotórax? Porque vean el mediastino cómo lo jala hacia ese lado, ¿no? O sea, eso lo vemos mucho, mucho en tuberculosis, ¿no? Hay reacciones fibrosas importantes, famosos fibrotórax, que nos lleva a jalar el mediastino hasta ese lado, ¿no? Eso es lo que queremos ver con esa tomografía, prácticamente viendo esto, alta sospecha de lesión tuberculosa. Acá igualmente, bueno, es ya parte este es el lóbulo superior, este es el lóbulo acá inferior, y vamos a hacer acá en este caso una cirugía donde se realiza una lobectomía, ¿no? Y obviamente el separador finoquieto, separador de las costillas, cómo se ve la cavidad mediastinal con la cavidad pulmonar, acá estamos viendo a nivel de la cisura, y para comenzar a realizar una cirugía resectiva, una lobectomía en este caso.
Este es un paciente en el cual se hizo una neumonectomía, ¿no? Vean ustedes acá, esta es la cavidad pleural izquierda. Si ven acá, este es el pericardio, miren, este es el nervio frénico, que ven acá, el corazón está adentro, y esta es la aorta. Si pueden ver acá, miren, esta es la aorta, ¿ya? Esta es la aorta, la cavidad pulmonar, y esta es una cirugía, una cavidad pleural izquierda, porque siempre en la cavidad izquierda se ve la aorta, que es la forma de diferenciar, ¿no? Esta es la aorta, y acá tenemos que no hay pulmón, ¿no? Hemos hecho una neumonectomía, ¿no? Hemos resecado todo, y acá se ven incluso se puede decir la arteria, la vena, el bronquio, que hemos resecado y que hemos ligado, ¿no? Esa es una cirugía antigua, cuando todavía ligábamos, ¿no? Ahora se usa mucho las grapadoras, las autosuturas, ¿no? Para poder resecar y ligar pues los vasos y los bronquios también, ¿no? Entonces antes se usaba suturas, se usaba ligaduras, ¿no? Ese es el hilio pulmonar izquierdo, ¿no? Post neumonectomía. Muy bien, acá, bueno, acá, este es un pulmón, miren acá la característica del pulmón ya se ha hecho con su antracosis, y acá vemos, ese es el momento de hacer la liberación de adherencias, miren la reacción inflamatoria que se da, miren acá, acá se ve el pulmón libre, ¿no? En este caso, que sería el lóbulo inferior, pero acá sí se ve el lóbulo superior que está bien pegado, bien adherido a la pared torácica. Y el cirujano tiene que obviamente liberar todo esto, ¿no? Acá con mucha paciencia, sin lesionar ningún tipo de estructura, ¿no? Comenzar a liberar todo esto y cuando tenemos todo libre, recién iniciar la resección pulmonar que hemos previsto, ¿no? Acá generalmente esta es la parte apical, ¿no? Y es donde hay mucho más reacción inflamatoria porque las lesiones son apicales, ¿no? Entonces miren acá, no sé si llegan a ver, es el borde del pulmón y acá la adherencia que tenemos con la pared torácica. Todo esto con electrocauterio, obviamente, ¿no? Ahí igualmente tenemos ya fuentes de energía, ¿no? Como los bisturís armónicos, que causan menos lesión térmica alrededor, que son mucho mejores. Comenzamos a liberar todo esto muy tranquilamente hasta hacer toda la liberación, ¿no? Estas fotos les traigo justamente para que puedan ver la gran reacción adherencial que se va formando, ¿no? Y a veces hasta se pierde la anatomía, ¿no? Los vasos subclavios, la vena subclavia, la arteria subclavia que normalmente se debería ver, si ven ustedes al fondo la pared torácica, a veces no se ve tan clara y podemos lesionarla. Justamente la idea es conocer esto para evitar una lesión siempre inadvertida de un vaso que no queremos obviamente lesionar, ¿no? Entonces, para que vean cómo se libera un pulmón con una reacción adherencial tuberculosa. Acá igualmente, miren, acá tenemos, es una pinza que se llama pinza de Duval, que es una pinza triangular de pulmón, que nos ayuda justamente a agarrar el parénquima pulmonar, y en este caso, miren, tenemos la cisura, ¿no? Es una cavidad pulmonar izquierda, ¿no? Donde podemos ver la cisura, ¿no? Lóbulo superior, lóbulo inferior, acá está el pericardio, acá está el nervio frénico, ¿no? Y acá tenemos la arteria pulmonar, ¿no? Y todas las ramas del lóbulo superior ya han sido ligadas, ¿no? Miren acá, una rama, una rama, una rama. Estamos en plena lobectomía, ¿no? Y acá al fondo se ve la vena, ¿no? La vena que también tenemos que ligarla y luego el bronquio, ¿no? Entonces, acá tenemos una lobectomía superior izquierda en pleno proceso, ¿no? Como les decía, en prácticas creo algunos, y les digo a todos ahora, tenemos que, si vamos a hacer una lobectomía superior, tenemos que ligar pues todas las ramas del superior. Para eso tenemos que conocer lo que les decía en la primera clase de anatomía quirúrgica, cuáles son las ramas que va al superior, porque no tenemos, bueno, en este caso es relativamente sencillo, en el pulmón derecho hay mucho más dificultad, porque no podemos ligar segmentos que no nos corresponden, ¿no? Porque si no, ahí vienen los problemas que podemos tener complicaciones postoperatorias, ¿no? O sea, abrir bien la cisura, en este caso está bien abierta la cisura y ligados pues todos los vasitos, ligamos después la vena y luego el bronquio, que también lo ligamos, y terminamos con la resección pulmonar, en este caso la lobectomía superior izquierda. Acá ya es el lóbulo que se ha resecado, ¿no? Y eso se manda obviamente a estudiar. Acá hay partes sanas y partes obviamente allá toda la parte enferma con la lesión que hemos resecado, ¿no? Siempre se manda esto a patología. Acá miren, igual tenemos un lóbulo, ¿no? Lóbulo inferior y el lóbulo superior con las ligaduras que tenemos que hacer. Acá todavía cuando se hacía, ese es el muñón bronquial, este de acá, con las suturas que antes hacíamos, ¿no? Pero ahora ya le hemos reemplazado por las autosuturas, las grapadoras quirúrgicas. Voy a actualizar también esto, ¿no? Porque
para poder mostrarles cómo son las grapadoras quirúrgicas, que es mucho más fácil, ¿no? Ya no se tiene que suturar punto a punto, sino tenemos con las grapadoras y en menos de un minuto resecamos todo el bronquio, ¿no? Pero para mostrarles siempre cómo es una cirugía de una lobectomía. Muy bien, con esto acabamos, ¿ok? Espero que haya podido quedar claro este punto, ¿no? Sobre todo el enfoque quirúrgico que tenemos que hacer en este tipo de pacientes, ¿no? Ya les he mencionado las indicaciones, ¿no? Y un poco también de técnica quirúrgica les he traído al final para que puedan ver cómo es el desarrollo de esta cirugía, en este caso de pacientes con tuberculosis. Como voy a repetir, cirugías muy complicadas, muy difíciles, pero hay que hacerlas, ¿no? O sea, si se indica, si tenemos la indicación, tenemos que realizarlas. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, les voy a mandar en un momento más ¿cómo se llama? La presentación para que lo puedan tener todos y también la vamos a subir al aula virtual. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre qué he hablado? Miren, recién entrando. Bueno. Después voy a tomar en cuenta, ya saben, las asistencias y todo, porque justamente voy a revisar esto y vamos a tener, algunos van a tener algunos problemas, ¿no? Al momento de la asistencia a las clases. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, entonces concluimos la clase, espero que haya podido ser claro, y quedemos para el día sábado, ¿ya? El día sábado igualmente entramos temprano, 7:30. El grupo, por favor, no les dije, pero me imagino que lo tendrán casi listo, el grupo de úlceras arteriales y venosas, ya que es parte de la parte, puede decir, de la parte de enfermedad venosa que hemos abierto, pero vamos a desarrollar úlceras arteriales también venosas, ¿ya? Y el grupo de pie diabético, por favor, en la próxima semana, esperemos que pueda ser lunes o martes, para que ya tenemos, hasta ahí va a ser el primer examen, ¿no? Incluido esta clase que les he dado, y úlceras arteriales venosas y pie diabético, ¿no? Hasta ahí es el primer examen, luego ya comenzaremos con el segundo bloque, ¿no? Uno segmento que comienza con patología de pared torácica, que también el grupo ya tiene sus temas y que tienen que ir preparando, porque de esta semana la siguiente comenzamos con él ya en el otro bloque, en el segundo segmento. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna otra duda? Bueno, si todo es claro, entonces ya quedamos para el día sábado, por favor. El grupo correspondiente me va mandando su presentación mañana, puede ser, para ir avisando y ver que todo esté conforme para que pongan el día sábado. Bien, muchas gracias por la atención. Entonces, con esto que zanjamos, acabamos el tema de infectología y ya nos encontramos el día sábado. Tengan buen día, buen fin de semana, felices Pascuas a todos. Cuídense mucho y ya nos vemos el día sábado. Doctor, disculpe, por favor, ¿podría subir también las grabaciones de las clases al aula virtual? Por favor. Sí, ya, claro, vamos a subir las grabaciones, ya están. Las grabaciones y también las diapositivas. Todo se va a subir, no se preocupe. Sí, doctor, muchas ¿Ya? gracias, doctor. Buen día. Muy bien, ok, muy bien, buen día, nos vemos, cuídense, chao, chao. Chao. Doctor, la práctica la vamos a hacer ahorita, ¿verdad? O vamos a... Déjeme coordinar una cosita y les aviso ahorita, por favor, Dandy. Ya, por favor. Ya, doctor, ya. Les comunico ahorita por el WhatsApp, ¿ok? Chao, chao.